Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos al final de nuestra primer semana del Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: El celo por la casa de Dios. Autor Pedro Dong. Título de la semana: El celo por la casa de Dios. Día domingo: leer con oración. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Repetimos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Título del día: celosos por la edificación de la casa de Dios. Título necesitamos del día: tener justicia, el mismo celo paz que Jesús tenía por la casa de Dios. Él había recibido una incumbencia del Padre y hasta cumplirla no descansaría. Él edificaría su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Aunque los ataques del enemigo vengan, nada impedirá que Jesús edifique su iglesia. Esa misma determinación, ese mismo celo debe llenar mi corazón y el suyo. Edifiquemos la casa del Señor. Nada puede detenernos, ni el hijo que acaba de nacer, ni la boda que se celebrará la próxima semana, ni el trabajo pendiente. Nada puede detenernos. Nada debe ser más importante que esto, porque la iglesia forma parte de Cristo. Si la responsabilidad por la iglesia fue entregada por el Padre a Cristo, entonces también es nuestra responsabilidad. Por eso, cuando partió, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Pero el Señor no nos dejó solos, puesto que es celoso. Dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando salimos a predicar el Evangelio, Él está con nosotros, porque Él tiene celo y nosotros también tenemos celo por la casa de Dios. Quiero poner celo, determinación y fuego en su corazón. Nada es más importante que esa responsabilidad por la casa de Dios. En Juan además leemos: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Capítulo 2, versículo 18. Los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. Ellos querían una prueba de que Jesús tenía la autoridad de Dios para hablar esas palabras y hacer esas cosas. Él expulsó a todos del templo y los judíos se escandalizaron, cuestionaron su autoridad, pidiendo que les mostrara una señal de que era enviado de Dios para poder hacer aquello. Versículos 19 al 22. Dios no quiere que creamos solo si hay señales, sino que creamos en la palabra por fe. Creemos en la palabra profética y cuando creemos en ella, la obra es hecha. Sabemos que la obra está siendo hecha porque los milagros y las señales suceden. Estos confirman que esa palabra viene de Dios. Algunos necesitan confirmación antes para después creer. Bienaventurados aquellos que creen sin necesidad de confirmación. Cuando oímos la palabra con un corazón correcto, produce fe en nosotros y creemos antes de ver una señal. Romanos capítulo 10, versículo 17. La palabra entra y produce fe sin necesidad de señales, porque la fe viene por la palabra. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Pablo como la palabra de Dios. Ellos creyeron, y esa palabra que recibieron como la palabra de Dios operó eficazmente en ellos. Ellos fueron bienaventurados, no porque creyeron al ver una señal, sino porque creyeron antes de verla. Otras veces los judíos presionaron a Jesús, pidiéndole nuevamente una señal. Pero él dijo que ninguna señal le sería dada, sino la de Jonás. Mateo capítulo 16, versículo 4. La señal de Jonás representa la muerte y resurrección, lo cual significa
que por la muerte y resurrección de Jesús, por la destrucción de su cuerpo físico en la crucifixión, Él va a producir un cuerpo espiritual, un cuerpo místico que es la Iglesia. Jesús fue a la cruz con el fin de engendrar el cuerpo de Cristo, producir la edificación de la Iglesia. Entonces, la señal que Jesús dio a los judíos se refería a la casa de Dios que vendría, que sería producida. La Iglesia es engendrada y edificada por la vida de Dios que viene por medio de su palabra. El Señor quiere que tengamos celo por su casa. Luchemos por la edificación de la Iglesia, por la casa de Dios. Por tanto, cuidemos nuestro cuerpo, para que sea útil para la edificación de la casa de Dios. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.